Había quedado pendiente un poco la pregunta que le hacíamos a Julio respecto de la preguntaba a Josami esto que dice, preferimos un gobierno débil, lo de bárbaro, ¿no? También. Yo digo que el gobierno débil es el pueblo fuerte, punto. ¿Y no es las empresas gobernando? ¿No es las empresas la gobernando? verdad que es una consigna que suena simpática, pero me parece que no tiene, con todo respeto, ningún sentido, porque los pueblos fuertes hacen gobiernos fuertes. Es decir, un gobierno fuerte es un gobierno con consenso. El gobierno de Cristina Kirchner ha sido un gobierno fuerte, como lo fue el de Néstor, que empezó siendo una minoría y desarrolló una política que concitó la adhesión ciudadana. Entonces yo creo que nosotros no tenemos que esperar que desear un gobierno débil después del 2015, porque es un gobierno que, más allá de los conflictos de la política partidaria, que a veces los ponemos en primer plano, el gobierno argentino va a tener que seguir confrontando con grandes intereses internacionales, con sectores de poder interno, que hoy se están oponiendo, por ejemplo, a la ley de abastecimiento, que votaron en contra de la ley para el pago soberano de la deuda. Es decir, tenemos conflictos importantes en la Argentina que tenemos que desear que se resuelvan en el interés de la mayoría de los sectores populares. Entonces, para eso necesitamos gobiernos con voluntad política y con decisión. Y por supuesto que con respaldo. Y si se tienen mayorías en el Congreso, es consecuencia de que la gente ha votado así. Sí, está bien. En el 11, 54%. Sí. En la última, en Capital tercero, en Santa Fe tercero, cuarto en Córdoba, segundo en la provincia de Buenos Aires. O sea, hay una bajadita. Estamos refugiándonos en Formosa, en los costados. Entonces, ese hecho, porque la mayoría populares son las que votan, no las que dicen o piensan lo que vos formulás. Yo creo que un gobierno que tenga que negociar en el Parlamento nos vendría muy bien a los argentinos. Absolutamente. Y creo que el personalismo... Yo estuve los 4 años con Néstor. Sí, pero la fractura viene después. La confrontación con el resto del mundo viene después. Si la división de que acá está lo bueno y la verdad y del otro lado no... Es una cosa que nace después. La confrontación con el Grupo Clarín vino después. ¿Y usted? Con el resto del mundo. El Grupo Clarín es parte de los disidentes. Yo no soy el Grupo Clarín. Pero se fue casi coincidentemente con ese proceso. Yo me fui cuando terminó Néstor Kirchner. Ninguna coincidencia. Terminó Néstor y me fui. La coincidencia es con el gobierno. Si la querés poner en otro lado, ponela vos. Digo, claro. Yo me voy cuando viene Cristina. Claramente. Y no entro con Cristina. Pero lo que planteo es que el estatismo no es progresismo, y lo sigo diciendo acá y en todos lados. ¿El peronismo no era estatismo? El peronismo del Perón que vuelve no es... Perón viene y dice, me fui de la casa de gobierno con 250 empleados y 2.500. No me venga... Si no era estatismo, era productivismo, era otra cosa. Nacionalizó el comercio exterior. Pero hizo que toda la gente le tuviera que comprar y vender a él. Pero no hacía un Estado monstruo. Estamos hablando, fabricaciones militares, todas las empresas de servicio público del Estado. Perdón, Julio. Sí. Incluso si queremos tomar el Perón del 73, que era otra época en el mundo, había menos medidas de nacionalización, pero recordemos que la política económica de Helbar, que Perón defendió hasta el último día de su gobierno y de su vida, era una política absolutamente intervencionista respecto al comercio exterior, al sistema bancario. Es decir, ojalá hoy tuviéramos condiciones para poder avanzar en esa política. El defensor de Helbar era yo contra los montos, así que te puedo contar esta historia bastante bien. Si yo fui helbarista hasta el final. Pero no importa. Digo, no es una cosa... Pero lo que fue cada uno de nosotros. Ese helbardismo era una concepción de la productividad, no del estatismo. Era una idea de la estructura productiva de la sociedad, no del estatismo. Si yo creo que la burocracia, si el peronismo nunca fue burocrático, estuvo en contra de la burocracia. Y hoy esta concepción del Estado es la burocracia contra la sociedad. Y del otro lado hay una concentración económica donde hay farmacia, kiosco, todo es cadena. Digo, el Estado crece, los privados se amontonan y en el medio de la ciudadanía se achica. Esto no es un proyecto social para mí. Pero pareciera ser que los privados hacen cadenas y se juntan porque el gobierno crece. Me parece que eso es de conocer. Porque el gobierno lo permite alegremente. Acá el gobierno lo permite, no tiene una política contra sectores económicos muy concentrados con los cuales este gobierno está discutiendo. Algunos oficialistas. Perdón, yo te escuché. Sí. Con los cuales este gobierno está discutiendo. Y lo que tendríamos que discutir aquí, y la oposición sería bastante más interesante, digamos así, y el debate político ni te cuento, si discutiéramos qué pensamos de esos grandes problemas que se están planteando. Es decir,
¿Cómo puede ser que el conjunto de la votación vote en contra de una ley que establece el derecho a la Argentina de reglar los pagos de la deuda externa de un modo que convengan al interés nacional? Eso es algo inadmisible. En pocos países del mundo puede ocurrir. ¿Cómo Porque puede... yo puedo pensar que lo que vos me planteás no es eficiente, no sirve, no es valioso. Bueno, Si entonces vos me no, lo planteás... no es eficiente reivindicar el derecho de la Argentina. Yo reivindico mis derechos, no quiere decir que gane los juicios. La reivindicación es una cosa, mi capacidad de vencer en la reivindicación es otra. Si no, es muy fácil. Esto es maravilloso. Si sirve, sirve. Y si no sirve, ¿qué hacemos? No, si sirve, sirve, no. Pero si no es una declaración de principio. ¿Quién hizo esta ley? Hace una semana, la gran mayoría de los países que integran las Naciones Unidas votaron una resolución. ¿Te salvaron de la deuda? No se trata de que te salven de la deuda. Nadie pide que te salven de la deuda. A nuestros hijos le va a quedar un mejor país o un peor país. Con toda esta reivindicación. Pero si no parece que la consigna... Escúchame, hemos tenido 10 años de expansión de derechos en todos los órdenes. No creo en eso. Desde el matrimonio igualitario o la política de derechos humanos hasta la recuperación de los derechos laborales. Entonces, me parece que esta es la realidad. De estos 10 años argentinos. No es mi realidad. No es mi realidad, es la realidad que llevó Eduardo, a que este gobierno fuera convalidado. Hay dos miradas, entre las dos miradas, que la tuya y la mía, que tenemos un origen común y nos conocemos de los 20 años, dábamos clase juntos a los 21 años. ¿De qué? Él no me acuerdo que daba, yo daba sociología, pero digo, y le tengo un gran respeto, ha sido un luchador de toda la vida. Pero digo, hay dos miradas, y estas dos miradas, el problema es que están fracturadas, que ahora, están Julio, para un minuto. A mí me interesa mucho escucharlo, por eso los invitamos. Pero un poco lo que dice Eduardo respecto al tema de los buitres. Porque acá hay una cosa media loca por parte de la oposición. Todos dicen, estamos en contra de lo del fallo del juez Griesa, es inaplicable, se fueron de mambo, la corte, Griesa, todos dicen, pero votamos en contra. Es inexplicable. ¿Y por qué tengo que votar a favor? Pero ¿por qué una posición? Es inexplicable que vos me digas que tengo que votar con vos, estoy loco. No, Julio. ¿Cómo tengo que votar con vos? Es maravilloso. No, sos un demócrata pichón. No, Julio, conmigo no, pues yo no voto nada. Con el país, con lo que dice Eduardo. Pero perdón, ¿por qué usted hace un proyecto y yo se lo tengo que votar? Y si no lo voto, soy el mal. ¿Del país? ¿Qué? No es una postura. Es una visión. Los buitres, pero los buitres no vienen contra Julio con esa Bárbaro. pavada. Acá está el bien y acá está el mal. Déjenme de joder. Es un chiste de mal gusto. Bueno, pero... Ustedes tienen una mirada y yo tengo otra. Y eso no implica que ustedes sean el bien y yo los buitres. Déjense de jorobar. Además, ¿va a ser acertado lo que están haciendo? No tienen la menor idea dónde vamos a parar. Si dentro de 10 años esto multiplicó la deuda por 10, ¿qué hacemos? ¿Lo agarramos del cogote a ustedes? Cantar el himno no es reivindicar nada, muchachos, déjense de joder. Bueno, por favor. Más allá de la exaltación de Julio. Julio es así, es interesante. Hemos tenido discusiones de este tipo hace ya algunos años, ¿no? Y las cosas no han avanzado en el sentido que pronosticaba la oposición. Es más, cuando se produce la devaluación a comienzos de año, los medios como La Nación, Clarín y los dirigentes opositores decían, acá se viene el ajuste. Se terminó la política distributiva del gobierno kirchnerista. ¿Y hoy qué están diciendo? Cristina Kirchner defiende su política populista y esto es un suicidio. Es decir, que el gobierno pudo enfrentar esta situación tan compleja que estamos viviendo en relación con la crisis internacional y con la deuda, salvando lo esencial de su política. Y es la primera vez en la historia de la Argentina moderna que frente a situaciones que tradicionalmente se resolvían con la caída de los salarios, la restricción del crédito, la baja del gasto público... Volvamos a esto, porque disparó la piedra del escándalo. Lo que vos estabas diciendo, Eduardo, la postura esta de la oposición, porque dice, está todo mal, pero votamos en contra. Que dice Julio que no, que está bien. Vos no lo ves bien. Yo creo que hay, más allá del gobierno y de la oposición, hay conflictos de intereses reales. Y entonces hay que ver, hay que ubicar a la gente como progresista, popular, el calificativo que a uno más le guste, en función de cómo se enfrenta con esos problemas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una situación en el país de una economía controlada por
grandes empresas oligopólicas que tienen una gran capacidad de fijar los precios en los mercados, etc. Y el Estado reivindica su derecho a intervenir en ese proceso. Me parece que es absurdo que sectores de la oposición, que algunos incluso se dicen de centro-izquierda, cuestionen esta política, porque estamos defendiendo un interés que va más allá del gobierno. Seguimos con la misma. Lo de ustedes, la verdad, los demás estamos equivocados. Hoy leí a Pepe Mujica, que es un pensador en serio. Dice Argentina es un pensador en serio porque está en el Uruguay. Si gobernara en la Argentina, no. Si gobernara en Argentina, sería un pensador en serio. No tenemos Mujica nosotros. Con esa sabiduría. Un ex guerrillero que tenga idea de unidad nacional, no tenemos. No tenemos. ¿Qué le vas a hacer? No tenemos. Pero, y él decía, es suicida que los argentinos se confronten entre el Estado y los privados por un tema tan productivo como el agro. Y yo digo esto, ni Uruguay, ni Chile, ni Brasil, ya ni Bolivia ni Perú viven los conflictos que vivimos nosotros. Se desarrollan mucho más que nosotros, tienen una inflación mucho menor y conviven mucho mejor que nosotros entre gobierno y oposición. Pero ese es el marco en el que estoy. ¿Qué quiere que me compare con África? Julio, pero no ha sido histórico, porque en Alfonsín también pasaron los mismos conflictos. Y a Alfonsín lo sacaron escupiendo sangre del poder las corporaciones. ¿O no le hicieron un golpe económico? Yo creo que hoy el poder del Estado impide que nadie le toque nada. Si el poder de Alfonsín era así, el poder del Estado hoy es infinitamente ¿Y eso está mal? ¿Eso está mal? Muy bien está. Bueno. ¿Me lo vas a contar a mí? No, pero como recién usted planteó que lo estatizante no... No, lo que pasa es que lo que vos decís no es la verdad. Déjenme de joder con que ustedes tienen razón y los demás somos el mal. Yo soy poco democrático. Lo que usted dice. Vos son poco democráticos. Acá está el bien. Si yo no voto con ellos, soy la corpo, soy los buitres. Dejémonos de bromar, muchachos. Julio, nosotros no. No, ustedes no, pero nosotros siempre pero yo tengo, y respetamos. Tengo 6 canales que pongo, recorro la alcahuetería oficialista y las cosas que dicen y nos incluye no tienen podrido. Si que un Estado use su estructura de medio para devaluar a los que pensamos distinto, es nefasto, hermano. ¿Hace eso, Josami, el Estado? Yo realmente creo que estamos discutiendo no lo viste, vos, no en ves otro país. 7-8, no lo ves. En otro país. Por eso le pregunto a Josami que va habitualmente. A mí me parece, insisto, que aquí hay, como pocas veces en la historia argentina, 4 o 5 problemas que están muy claros, que uno puede decir, el interés nacional está de este lado. El interés de los sectores populares está de este lado. El interés de mantener un nivel de vida, un nivel de empleo, de actividad económica en la Argentina frente a todos estos conflictos que se plantean. Entonces, una oposición que se opone a la ley de abastecimiento, a la ley de pago soberano y se niega a tener una política de acompañamiento en estas cuestiones, me parece que es una oposición que juega consciente o inconscientemente, y en la mayoría de los casos creo que conscientemente, para restablecer una situación dominada por los intereses económicos que son afectados por estas políticas. Un gobierno que es incapaz de acordar con ningún otro sector de la sociedad no es un gobierno, es una secta, punto. Y esto está a la vista. Porque hay 20 sectores de la oposición, no arreglan con nadie, le dan clase a todos. Hoy se reunieron con las automotrices. El gobierno, desde que empezó esta situación más crítica en la economía, ha tenido proyectos en todos los sentidos, el procrear, el progresar, ahora proyectos de reactivación del crédito para el consumo. Me parece que hay una política de buscar acuerdo con los más amplios sectores. Bueno, suena poco, Josami, ¿no? Que se reivindica el progresar, que es un plan de 600 pesos para jóvenes, después de 10 años de crecimiento récord, creación de empleo industrial que ganan 10 veces más que eso, me parece, o mucho más, me parece poco. Yo creo que es poco, pero ¿sabes cuál es el sentido que tiene ese poco? Nosotros estamos viviendo una coyuntura donde hay condiciones que debilitaron el crecimiento este año, que prácticamente va a ser apenas ligeramente superior a 0. Entonces, creo que las medidas que se toman son expresión de una definición política. Es decir, nosotros no queremos ajustar, pero por supuesto que yo no creo que la sociedad va a cambiar con estas iniciativas. Eduardo, ¿me permiten? Julio, ¿a vos desde el peronismo o desde afuera del peronismo, alguien te enamora para el 2015? No. ¿Y entonces? No.
perdón. Sí, yo creo... Estamos yo en estoy problema. trabajando... No, ¿por qué hay problema? ¿Y por qué? Sí, perdón. ¿Quién fue el Sí. último que lo enamoró? El último dirigente político. Kirchner. Néstor. Sí, yo tuve Y- 4 años con y lo vio a Máximo el otro día. Todos coinciden en que les parecía... Dale, pasamos a otro tema. ¿Por qué? Déjalo ahí, pasamos ¿Por a qué? otro... Porque no quiero chicana. Pero no es una chicana, no está es bien, una- guárdatelo. Julio, Ya pero está. hasta Pañi Yo no dijo- creo en la monarquía, no es hereditario, hermano. Mañana viene el nieto, déjame de joder. Pero es si un lo vota- retroceso en la humanidad. ¿No tiene esto. derecho a presentarse ¿Qué? de candidato? No, Máximo está bien. Kirchner? Entonces hace una Y si la gente monarquía. lo vota- Poné a los sobrinos, a los parientes. Pero los reyes no lo votaba la gente. Está bien, de que lo vote es un tema tuyo. Yo creo que no lo vota la gente. Pero estoy hablando de otra Usted cosa. habla por el pueblo. Bueno, a Usted ver. habla por el pueblo. Yo no hablo por nadie. Hablo porque, como vos hablo, por el mismo pueblo que el tuyo. Me ibas a no me venga responder. que el mío no. Pero, Julio, me ibas a responder que nadie te enamora para el año que viene. Yo, Pero iba a decir, yo trabajo Sí. con José Manuel de la Sota. Ah. Trabajo políticamente con él. Digo, estamos en una etapa de la Argentina donde vivimos una frustración con la dirigencia política y donde no creo que haya ni enamoramiento ni grandes místicas. Lo más consolidado es el gobierno. Lo que venga va a ser absolutamente más racional. Mucho más racional que lo que era hasta ahora. Y de la Sota va a digo una plantear- cosa y digo siempre esto. Menem y Kirchner son el resultado de provincias feudales donde ni siquiera había alternancia. Los candidatos de hoy son de Santa Fe, de Córdoba, de Provincia de Buenos Aires, de Mendoza o de Capital. De los lugares desarrollados de la Argentina. La Argentina empieza a poner la política en otro lugar. De la Sota, ¿crees que va a participar de unas PASO con Massa? Yo ¿Lo estoy ves o no? peleando por consolidar un proyecto. No sé si va a terminar con Massa o no. No lo tenemos decidido todavía. ¿Y qué proyecto consolidaría de la Sota? Yo creo que de la Sota, de la generación, de la renovación peronista y la coordinadora radical, que era la generación que hoy tendría que estar gobernando, queda muy poco. Uno es de la Sota, otro es Wiener, con el que hablo bastante y me parece un tipo realmente interesante. Digo, bueno, es el damero que nos queda. Pero ojo, cuando yo estaba con Kirchner, nadie creía en Kirchner, ¿eh? No inventemos, la fe es posterior al hecho, no es anterior. No, ¿Y a no, vos, Eduardo, algo te enamora para el año que viene? Bueno, me enamora lo que se ha hecho en estos 11 años. Pero para el año que viene. Y para el año que viene creo que tenemos que trabajar para que este proyecto continúe. ¿No tiene candidato hoy? No, yo creo que hay varios candidatos que me gustan dentro del Frente para la Victoria. Me gustan los que hablan más claro y me gustan los que defienden más claramente lo que se hizo en estos 11 años. Hagan hombres. Scioli no es te lo que iba a gusta. hacer. Scioli no te gusta. Por ejemplo, Tayana, por ejemplo, Uribarri, por ejemplo, Agustín Rossi. Son candidatos que me gustan. Ahora, probablemente ninguno de esos candidatos hoy tenga la Ahora, adhesión ¿por qué ni no? la envergadura. A ver, como, que se lo perdón, déjame preguntábamos- aclarar se lo este preguntábamos- punto. Sí, este Eduardo. punto. Sí. Pero creo que hay un gobierno que está levantando sus niveles de adhesión y entonces confío que vamos a llegar al año próximo donde va a haber un candidato que pueda expresar la continuidad de este proyecto. Ahora, ¿por qué? Se lo preguntaba antes a Larroque, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, Scioli, que hoy es el que marcha adelante, según las encuestas, y que hace profesión de fe de ser, y lo ha demostrado, leal al gobierno, a Kirchner, se ha bancado muchísimas cosas, no les cierra como candidato cuando es el que más mide? ¿Por qué no? Cuando Bueno. Scioli dice, yo los voy a tener adentro a todos. Sí, el problema no es solamente tener adentro a todos, el problema es ver qué políticas uno va a llevar adelante. Convengamos que Scioli efectivamente ha estado adentro del kirchnerismo todo este periodo, pero no ha mostrado entusiasmo, por decirlo así, por las políticas que a nuestro juicio caracterizan al kirchnerismo, por las políticas de derechos humanos, por la política de integración latinoamericana, de ruptura con la tradición de las relaciones carnales con los Estados Unidos. Bueno, no hace mucho tiempo estuvo en una reunión en la Fundación Mediterránea donde se atacó al gobierno, después fue a la convocatoria de Clarín, es decir, son gestos políticos que hacen a la gente que está más comprometida con la continuidad de este proyecto, le hacen pensar en otras alternativas. Julio, déjeme volver por un instante y no por chicana, sino porque realmente usted habló sobre esta construcción que desde el oficialismo, supuestamente desde su mirada, se hace demonizando a los sectores de la oposición. Ahora, si hubo una organización y un personaje demonizado,
por los grupos que según o supuestamente para usted defienden la libertad de expresión, ese fue Máximo Kirchner y la Cámpora. Máximo Kirchner, para el grupo Clarín y la construcción mediática que hicieron, era un gordito que jugaba a la PlayStation y se la pasaba comiendo pochoclo. Escúchame, entre los 7 canales del Estado y el grupo Clarín, yo vivo en mi casa, no me da pelota a nadie. Digo, y si te digo, lo del Estado no me invitan ni para saludar, cada tanto me ponen la foto para reírse un rato de mí. Eso lo hace el Estado. Bueno. Eso lo hace el Estado. Que cuando venga otro gobierno, te imaginas que va a haber una deserción de alcahuete que, en multitud, cola en fila india. Digo, eso. Yo lo que pienso del señor Kirchner es que la monarquía no me gusta. Punto. Y no me gusta en Alperovich, no me gusta en Zamora. Me parece que es una degradación de la política. Punto. Entonces no me ocupo de eso. He sido amigo de Néstor y de Cristina. Después tuve diferencia. Pero no es hereditario. No me peleo con los hijos ni con los padres. Es decir, me peleo con el que piensa distinto. Lo demás me parece folclore. Menos mal que Perón no tuvo un hijo, si no hubieran tenido un problema, porque el peronismo ¿Viste? suele... Perón lo tuvo. ¿Qué le va a hacer? Si querés inventar, la historia no es ficción. Pero dejó a la no lo mujer. tuvo. Pero dejó a la mujer. Sí, yo hice juicio político a Isabel. ¿Te gusta? Que fue una Como gran, diputado. que fue una gran equivocación Está de bien, Perón, pero- haber dejado a la Está mujer. bien, pero yo Convengamos hice que juicio. esa fórmula- Yo peleé en el Cervantes para que la fórmula fuera Pero Perón usted habla del Exacto, Perón de los bueno, pero 70. Peleé por eso. Porque Digo, eso o sea que no me se lo lo puede pregunté contar. hace la última nota que dio Antonio Cafiero, que me la dio a mí. Le pregunté, porque digamos es la gran duda, ¿por qué Perón eligió a Isabel y no le Perón? dije, cuando salimos del Cervantes, se le va a decir a Perón, que es la fórmula Perón-Balbín, Perón se para y le dice a Rocamora Sí. y a Ferdinando Pedrini, señores, al nepotismo se lo combate hasta en el África. Se niega a ir al Congreso. Tenemos que levantar el Congreso y dejar 10 días para que se lo convenza. ¿Y? Y bueno, el viejo estaba... Lo peor que le pasó al viejo fue la falla de mi generación. Y la falla de mi generación es elegir la violencia cuando somos Pero usted dijo que democracia. Perón vino a los 70... Eso es... Usted dijo, hace un ratito dijo, Perón vino en los 70 a armonizar Sí. y los Kirchner vienen a confrontar. Sí. Perón vino a armonizar y nos dejó Isabel. Yo Y nos te- dejó una guerra y la AAA y López Rega. Pero es una, Digo, y por lo menos- y Kirchner- es una Kirchner- cadena de simplificaciones. La tuya, si querés, seguimos un rato. Vos leíste un libro tuyo. Cuando No, leí unos asumimos. cuantos que escribió pero- la gente de su generación, No, escribí incluso. yo también. Cuando asume Perón, Perón quiere que nosotros conduzcamos. Y el gobernador de Videgain es de provincia de Buenos Aires. Es Martínez Vaca de Mendoza, es Obregón. Obregón Digo, Cano, en todo Córdoba. el poder está en manos nuestras. Y ese poder lo perdemos porque se decide hacer violencia en democracia. ¿Por qué Y de los eso te olvidás. echó Perón de ¿Eh? la plaza? ¿Por qué los echó? Por lo de Rucci. Es una confrontación por lo de eso no Rucci. es una simplificación. Eso no es sí una lo vivo yo simplificación. como- Eso lo vivo yo como persona. Es Si una el día simplificación. que matan a Rucci, Perón nos llama y nos pide que vayamos al velatorio con los montos. Yo que fui siempre amigo de los serpios decían, él lo sabe más que yo, nosotros no matamos sindicalistas ni que fueran corruptos, porque el ERP en esto era una organización cerrada. Ahora, estamos... A mí me apasiona este tema, he escrito No, a mí me algunas encanta cosas, también, y muy interesante lo de Julio. Pero la Muy interesante verdad... porque hay mucha gente que no lo conoce. Exactamente, pero y además quiero- ahí hay clave, porque la verdad que esto que estamos tocando, lo de Perón, que siempre fue un gran estratega y todo, haber dejado como herencia a Isabel fue la gran No, equivocación. eso estaba en evidentemente contra de Isabel. eso fue un error histórico que pagamos. Todos. Pero quiero decir que por más interés que tengamos en analizar lo que pasó en los 70, y yo creo que uno de los méritos de este gobierno es haber reivindicado en términos generales lo que significó la generación de los 70 y la lucha de los 70, me parece que hoy estamos en una nueva situación nacional donde hay que alinearse en función de decisiones claves que se están tomando y de problemas que deberían unirnos a sectores mucho más amplios. Entonces, acá habría que preguntarse por qué la oposición se une, por ejemplo, para votar en contra de leyes como la ley de abastecimiento o como la ley de pago soberano. Yo encuentro una sola respuesta, porque me parece que el antikirchnerismo está predominando por sobre cualquier análisis basado en el interés real del país o de los distintos sectores sociales, porque si no, no puede explicarse. Yo reivindico que pensar distinto es parte de la democracia.
pero todos y que tenemos derecho a pensar bueno, distinto. punto. Y entonces- pero habrá que juzgarnos en función sí, de qué pero cuando hacemos en la Lo que política. vos me planteás es como si el gobierno fuera propietario de la verdad. Cuando articula la confrontación, yo no coincido en la forma que lo hace. Y cuando vos me hablas de los fondos buitres, todavía quiero saber cuál es el resultado económico de esa maravillosa soberanía. Soy parte de un gobierno donde el señor Parrilli fue informante de la privatización de YPF y después quería que cante el himno cuando lo estatizaron. No me vengan con el cuento, tengo historia en esto y la conozco. No, pero si no- después esto sale mal, como yo creo que va a salir mal, porque está mal formulado en cuanto a derecho, después vamos a ver qué le dejamos. Cuando a uno nuestros hijos. cree que va a salir mal y lo plantea en esos términos, en realidad está profecía trabajando autocumplida. para que salga Yo mal. no, ¿por qué? Es la profecía ¿Qué quiere? autocumplida Entonces, que por suerte no se va a tengo que cumplir. decir, esta todo vez. lo que hace usted va a salir bien, para no tener profecía. no, Es maravilloso. Porque hay un gobierno que está conduciendo el disentir. país en condiciones ¿Por qué? muy difíciles. Es tu idea, ¿por qué lo hacen difícil ustedes? Es una Si realidad. no quieren a nadie. Perdón, Eduardo, y no Julio- quieren a nadie. Julio, ¿usted qué haría con los buitres puntualmente? ¿Está de acuerdo con el proyecto de Massa, por ejemplo, que plantea... Primero, me parece que en todos los casos esto viene de arrastre. Y yo festejé con Néstor cuando hubo un acuerdo. Y sobre esa estructura se tendría que haber seguido. Y cada uno hizo más o menos lo que quiso. Mira, Perón decía una cosa maravillosa. Ningún ministro de Economía tiene que haber dejado de pagar una quincena. Y estamos cayendo en eso. Porque un ministro que después, y esto me acuerdo Gelbar, era Miranda, es la idea de que una concepción, no voy a decir una palabra que hago con los buitres, en todos los casos hay que tener nivel y hay que tener capacidad de negociación. Después si gana o pierde es otra cosa. Pero ¿Y si- Moyano y Barrio Nuevo, por ejemplo, la tienen? Digo, ¿no es muy incendiario el discurso hoy de Al Barrio Nuevo? lado de Cavalieri y los que no dicen ni cómo se llaman, yo creo que ese sindicalismo pelea por los obreros. Pero digo, Lo de no- los gordos, no sé ni qué hacen los gordos. Pero, O sea, ese Julio- sindicalismo no puede ser oficialista. Yo Está creo bien. que pelean. A veces convocan, a veces aciertan. Pero lo de Barrio Nuevo, ¿no hay como mucho odio Yo contra jamás diría Cristina lo y que el dijo gobierno? Yo jamás diría lo que dijo Barrio Nuevo. Ah, bueno, está yo bien, jamás lo diría, Julio, eso ni lo está dije bien. nunca. Está Otra bien. cosa es decir quiero disentir. Está bien, no, eso es muy importante, por eso es muy importante. La verdad que hay momentos que me deja Perplejo. sin palabras, porque Está bien, es Yo creo que- cuestionador, Bárbara. Te cuestiona también. No. Está bien, ¿no? Pero Moyano y Barrio Nuevo se supone que son dirigentes sindicales. Entonces deberían defender un país donde la situación de los trabajadores fuera, y del pueblo en general, fuera más favorable. Me parece que hacer paros como los que se han venido haciendo, centrados fundamentalmente en un tema que es importante, pero que no afecta al conjunto, a la gran mayoría de los sectores populares, que es el de el impuesto a las ganancias. Y tener una política de enfrentamiento total en momentos en que intereses muy poderosos de adentro y de afuera del país están trabajando contra el gobierno, es una política que no tiene nada que ver con la tradición del peronismo y que no tiene nada de popular. Ahora, si a eso se suma, además, que Barrio Nuevo es un personaje conocido por su Lo que pasa- trayectoria. Lo que pasa, Eduardo, es que esta situación económica tampoco es popular. Estamos frente a una disyuntiva que nos lleva a una inflación más arriba del 30% con salarios que subieron menos del 30%. El dólar, la presión que hay sobre el dólar va a terminar en una devaluación a la larga o a la corta. Puede ser. Entonces, puede ser. ese Ahora, yo me diagnóstico me parece que pregunto, falla en la autocrítica. ¿por qué en este contexto que vos describís, la imagen de la presidenta ha mejorado últimamente? Porque la gente empezó a vivir bien. Eso no. Porque Todavía me no se parece sienten que se plenamente ve las consecuencias. que me parece que se ve que en ese contexto, donde insisto, siempre la respuesta fue volver a las políticas neoliberales, hay un intento de preservar en la medida de lo posible el nivel de empleo, el nivel de actividad y los Algún intereses día de los quiero discutir lo argentinos. de los neoliberales. Yo puteo a la Mediterránea todavía, pero parecería... El Sí. kirchnerismo Vos sí, fue de la neoliberal. Jota no, que es Putear a la el Mediterránea Fue que y te la da- Jota, neoliberal, es otra cosa. Neoliberal desde que nació fue el kirchnerismo. Yo tengo una afirmación subida donde Cristina me dice a mí, no me van a decir que Caballo es de derecha. Y eso está, lo vieron miles de personas. Digo, no es que me lo contaron, es un diálogo entre ella y yo en televisión, en BCC. O sea, esta historia es una historia en la cual la ideología es coyuntural.
no es un proyecto, es una coyuntura y se va de un lado para otro, siempre hay un enemigo. La excusa es el enemigo. Me golpea aquel, me golpea este, me golpea ¿sabés lo que pasa? Yo- Ese es el discurso perfecto cuando uno se ha quedado sin proyecto. Cuando uno no sabe lo que piensa y no tiene un proyecto de futuro en el país, entonces dice, sí, no hay proyectos y son todos simplemente discusiones circunstanciales. Hay enemigos, Creo que no. digo yo. Bueno, Gracias. Julio, gracias Eduardo, ¿eh? Gracias, gracias como a siempre vos. por el debate y gracias por prestarse al debate. Este que es un programa de debate. No nos sirvieron Y agua, siempre fue grave. Ay, no hay. Bueno, eso para la producción. Es para la producción. ¿Eh? Yo pedí agua. A vos, Julio, te Boicotean a la dieron. oposición. No, vos te dejaron, mirá. A Josami lo Josami dejaron sin está agua. como, mire, seco, como lengua de loro quedó. Josami Claro. está sin agua. ¿Eh? Bueno, gracias Julio, como siempre. ¿eh? Gracias. Gracias, Eduardo.